Buenas noches, día feriado, pero trabajamos como es habitual. Les ofrecemos a nuestros televidentes una nueva edición de En Profundidad. Pensaba, ¿no? ¿Cuánto hace que fueron las elecciones legislativas? 50 días. Derrota del kirchnerismo, paliza en algunos lugares, en las ciudades más importantes, en Rosario, en la capital federal, en Córdoba, Mendoza. 50 días pasaron. La agenda la domina Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el matrimonio presidencial. La agenda la impone el gobierno. Y alguien me dirá, es lógico, por algo es gobierno. Es que hasta las elecciones, donde, insisto, la gente dio un voto de aval a la oposición y les mandó un mensaje, recuperó la agenda, recuperó la iniciativa. Ustedes habrán visto o no, o habrán leído, habrán escuchado lo que ha pasado en el Congreso. Se decía apenas terminados los comicios, bueno, se terminan los superpoderes, fueron votados. El tema del campo se va a modificar, se votó a favor de la continuidad de las retenciones, y hubo ahí un trabajo muy eficiente de Agustín Rossi, que hoy nos va a acompañar. Podemos discrepar con Rossi, como podemos discrepar con el kirchnerismo, de hecho uno tiene una posición tomada, pero hay que reconocer que el hombre es una pieza clave, actúa con eficiencia. Proyecto que manda la Casa Rosada, proyecto que se vota. Alguien dijo alguna vez con opositores así, y la verdad es que da vergüenza la oposición. Oposición quebrada, sin poder conciliar un discurso, no digo ya del PRO y de Pino Solanas, digo por ejemplo del mismo acuerdo cívico. Lilita Carrió dijo no al diálogo porque va a pasar esto, esto y esto. Pasó lo que dijo Lilita. Uno también puede discrepar sobre determinadas formas de hacer política de Carrió, pero hay que reconocerle que a veces acierta. Uno los escucha y, por ejemplo, estuve con Casé. ¿Se acuerdan de Casela? Bueno, Casela hace política en Avellaneda, dijo barbaridades de Cobos. Es una pieza importante dentro del radicalismo. Hay un sector del radicalismo que no lo quiere a Cobos. Otro sector quiere a Cobos. Cobos es hoy por hoy el dirigente con mejor imagen del país. Bueno, esto pasa en la oposición. Mauricio Macri, funcional al gobierno. Yo creo que Kirchner está pensando en que Macri sea el candidato para enfrentarlo. Macri sabe de política tanto como yo de piano, creo. ¿Qué va a decir Rossi a lo mejor cuando tenga que argumentar a favor de la estatización del fútbol? Mauricio Macri, y si no le estamos dando un argumento, cuando se iba a disputar el partido de desempate entre Estudiantes y Boca por el campeonato, por el campeonato de la AFA, dijo que lo transmita ATC, Canal 7, así lo ve todo el país. Y obviamente, ante esto, el kirchnerismo, que no quería pelearse con el grupo Clarín, Kirchner dijo, no, está loco este Macri, lo televisa Teis Sport como finalmente sucedió. Bueno, ahí hay un argumento para la estatización del fútbol. Va a haber un panel después de Rossi con periodistas de política, con periodistas deportivos para hablar de este tema. Bueno, pasaron 50 días. Sigue gobernando el kirchnerismo, la agenda la marca el kirchnerismo y la oposición, señores, está mirando otro canal. Tras la primera pausa, con nosotros el presidente del bloque de diputados nacionales oficialistas, Agustín Rossi. Está con nosotros Agustín Rossi, protagonista clave de la semana que pasó, porque el Congreso tuvo
también una importancia destacadísima, y bueno, logró imponer este proyecto del Ejecutivo respecto, bueno, a lo que decimos, a lo mejor es un reduccionismo, superpoderes y demás. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. A ver, yo decía, ¿no? La oposición está fallando. ¿Esto explica un poco que los números no le den esta división? ¿O hay un renacer del kirchnerismo que estaba como apagado, ¿no? No, yo creo que se equivocó gravemente la oposición, digamos, ¿no? Pero la equivocación no está en la de sí, en algunas cosas que se están diciendo, digamos, la equivocación está en que equivocaron el eje. Tomaron esta sesión, que era una prórroga de la facultad delegada, y trataron de construir un eje que alrededor de la baja de las retenciones. Y son dos cosas distintas, aunque tengan un punto de contacto, que es el Código Aduanero. Yo para decirlo, digamos, además para la gente del campo, digamos, si se quiere bajar las retenciones con prórroga o sin prórroga, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. Hay que hacer una ley que junte 129 votos en diputados, 36 votos y el voto no positivo en el Senado para bajarla. Entonces son dos cuestiones absolutamente distintas. Lo que pasa es que presionado por la mesa de enlace o creyendo de que era el momento de que nos podían, creo que es eso, que nos podían hacer una victoria legislativa, y montando todo un escenario de presión hacia los legisladores oficialistas, plantearon este tema. Pero lo que votamos nosotros es absolutamente razonable, Mauricio. 5 años a Menem le dieron esta prórroga. 3 años a De la Rúa, que son 5 más 3, 8 a caballo, para ponerlo clarísimo. Nosotros estamos pidiendo 1 año, con la creación de una comisión que analice y califique y clasifique cada una de estas 1.900 leyes que tienen facultades delegadas al Poder Ejecutivo, para que en el lapso de 1 año sea el Congreso el que diga, bueno, esta ley ya no tiene más aplicación, por ejemplo la ley del servicio militar obligatorio, que está entre una de esas 1.900, de todas estas que tienen aplicación, estas facultades se las seguimos ratificando al Poder Ejecutivo, y estas las vuelve a tener el Congreso. Era razonable, era racional. Yo sabía que la oposición tenía un problema con este tema del Código Aduanero, les hice una propuesta, les dije, prorroguemos la totalidad tal cual, pero pongámosle un límite en el tema del Código Aduanero. Digámosle que la presidenta puede seguir teniendo esas facultades, porque el Código Aduanero no son las retenciones de los 5 productos agrícolas, los 5 cereales más importantes, digamos, los 5 granos más importantes. Son todas las posiciones arancelarias en el Mercosur, son las aranceles de todo lo que se comercializa, lo que se importa y lo que se exporta en la Argentina. Entonces lo que yo les proponía, les digo, ponemos un límite a todo lo que sean las retenciones, los derechos de exportación a los productos agropecuarios. Y le decimos a la presidenta, si usted quiere bajar, sigue manteniendo la facultad. Si usted quiere subirlo, no puede, tiene que mandar una ley. Entonces, fueron ellos a un callejón sin salida. La verdad que esto es así, digamos. Nos regalaron un triunfo legislativo que, si se hubiesen puesto a pensar 2 minutos, tendrían que haber acordado una propuesta de estas características, y nosotros no queríamos llegar a una situación de este tipo. Ahora, esto yo se lo planteé absolutamente a todos. Una gran parte de los bloques me dijeron, no podemos votar la prórroga de la facultad delegada si no bajamos las retenciones en la misma sesión. Yo le dije, eso yo no lo puedo aceptar ahora. Le dije que vamos a discutir retenciones cuando discutamos el presupuesto, que me parece que es en el lugar lógico donde hay que discutir. Bueno, me dijeron que no, y así terminó la historia. Y este tema de las retenciones que ya viene... Una sola cosita antes de esto. Lo que yo digo, esto de facultades delegadas, Cristina es la presidenta a la que menos tiempo se la hemos prorrogado de todos los expresidentes después de la reforma del 94. 5 años a Menem, 3 años de la Rúa, 2 años a Kirchner, después 3 años a Kirchner y 2 años a Duhalde. Carrió fundamentó la prórroga de la Rúa en el 99. Dijo que entraba a la Argentina en una irresponsabilidad jurídica no prorrogarla. El presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Morales y el senador Sanz, votaron a favor en la prórroga de la facultad de delegada en el año 2006, cuando se la votaron por 3 años a Kirchner. Ahora, yo imagino este tema de las retenciones
que ya cansa, ¿no? Un poco. Se va a seguir discutiendo hasta que asuman los nuevos legisladores y ahí a lo mejor cambien las mayorías. Es demasiado tiempo como para que el país siga estancado en esta discusión que francamente me parece no tiene ningún avance, porque legislativamente la oposición no encuentra esos votos y porque se plantea en cada ocasión en que puede filtrarse. Me parece que hay otras necesidades imperiosas que tiene la Argentina. De hecho, yo lo digo siempre, en las encuestas uno podía estar a favor o en contra de cada encuesta que llegaba por las elecciones en Santa Fe, y en las que todas coincidían que las preocupaciones de los santafesinos eran primero la inseguridad, después el desempleo, tercero la droga y cuarto el tema de las retenciones del campo. Bueno, pero nosotros no tenemos... A ver, nosotros nos comprometimos después de las elecciones a construir una agenda de trabajo parlamentaria. Entonces, yo digo, esa agenda de trabajo contemplaba dos puntos a tratar en la problemática del sector agropecuario, que eran primero la ley de emergencia agropecuaria y después el tema de la lechería. La ley de emergencia agropecuaria ya la sancionamos la semana pasada. Creamos un fondo que no existía, 500 millones de pesos, prorrogamos los beneficios impositivos para el sector en el caso de que tuviese que entrar en emergencia. La verdad, aprobada por unanimidad de todos los bloques, 0 votos en contra. El tema de la lechería, estamos en un proceso de análisis, en un proceso de discusión, escuchamos absolutamente a todos. La mesa de enlace estuvo la semana pasada en ese tema. Vamos a trabajar con el tema de la ley de arrendamiento, que es un tema... El proyecto de Macaluce. El viejo proyecto de Macaluce, que ya tiene despacho. Vamos no a reabrirlo, pero sí a ver quién quiere acercar modificaciones o ese tipo de cuestiones, pero me parece que es importante. El 16 de septiembre viene el presupuesto. Por la Constitución indica que hay que presentarlo todos los años el 16 de septiembre. Ahí el gobierno vendrá con un perfil del gasto y de la inversión y con una propuesta de ingresos. Bueno, ahí hay que discutir todo lo que son los ingresos. Y entonces decir, bueno, este año se vence el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto a los cigarrillos, y ahí hay que incluir la problemática de las retenciones, digamos, ¿no? Ahora, en términos generales, con el tema del sector agropecuario, bueno, duplicamos el tema de los 10 centavos, lo llevamos a los 20 centavos. Yo sé que es insuficiente, nunca un gobierno subsidió 20 centavos el litro de leche. Y de alguna manera la cuestión de la lechería se calmó un poquito. Mejoramos el tema de la carne notablemente con el tema de liberar la exportación de los cuartos traseros. No sé cómo está el tema de la implementación de la apertura sin límite de los registros de exportación de trigo y de maíz. Hay pedido una audiencia, tengo entendido, de la mesa de enlaces al jefe de gabinete que seguramente se concretará y se seguirán avanzando en cada uno de los temas. Tenemos que empezar a hablar de uno de los temas que pasaron, que vos decías que estaban en las encuestas, que es el tema de la pobreza, el núcleo duro de pobreza sobre el cual el crecimiento económico y las políticas públicas no alcanzan. Bueno, ahí está, toda la oposición dice que hay que avanzar sobre algún sistema de subsidio universal, sí, generalizado. El más pequeño sale 7.500 millones de pesos, 8.000 millones de pesos. Bueno, todo esto hay que sentarse y tomar una decisión. Digamos, yo, como presidente del bloque oficialista, tengo la libertad de poner todo esto en consideración. Y después, en un momento, hay que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos para acá? ¿Vamos para allá? Bueno, en vez de gastar 600 millones en el fútbol, podrían ahorrar para esto. Sí. Primero no vamos a gastar 600 millones en el fútbol. Nadie dijo que vamos a gastar 600 millones en el fútbol. Lo que estoy seguro es que si gastamos 600 millones en el fútbol lo vamos a recuperar rápido, porque era un negocio espectacular, así que rápidamente lo vamos a recuperar, digamos, ¿no? Dos cosas me sorprendieron de tu discurso, lo que vino al final, cuando medio los chicaneaste a los legisladores diciendo, y ojo, no vaya a ser que voten a favor de las corporaciones en el tema del fútbol y en lo que para mí es la madre de todas las batallas, la radio de radiodifusión. Se te notaba agrandado ahí. No se me notaba agrandado, digamos. Hay que ver el escenario, ¿no? El escenario fue un escenario muy agresivo para el oficialismo, digamos, ¿no? El entorno
había 2 anillos de productores agropecuarios que me insultaron durante todo durante los 25 minutos de discurso, y hubo 2 discursos que me precedieron en el uso de la palabra de muchísima dureza, digamos, ¿no? Para con el oficialismo, inclusive para con los bloques del oficialismo. Y yo planteé que me parecía que el Congreso tenía que avanzar además sobre 2 temas. Uno, el que charlábamos recién, el tema este de la pobreza, y que en algún momento hay que avanzar sobre el tema de la ley de radiodifusión. No puede ser que de la Argentina se puede discutir de todo menos de la ley de radiodifusión. Y lo que dije, muchachos, cuando discutamos la ley de radiodifusión, cada uno vote a conciencia, no vaya a ser que voten presionados. Hagan como los presidentes de los clubes que no los presionaron. Esto fue lo que dije. No dije nada más que después, si el proyecto que manda el oficialismo es bueno, si hay que mejorarlo, si hay que modificarlo, si hay que agregarle cosas. De hecho, seguramente va a sufrir innumerables modificaciones, porque es una ley que merece el consenso, digamos, ¿no? Que merece el consenso. Pero lo que está claro es que me da la idea que lo que demuestra este tema del fútbol es que en el sistema de comunicación hay que alejarse del tema de los monopolios y las posiciones dominantes, digamos, ¿no? De esto seguimos hablando después del corte. Bueno, escuchamos la opinión de Rossi, nada menos que el presidente de la bancada de diputados del kirchnerismo. Y bueno, está bueno hablar con Alejandro Cacciari, un conocido y destacado periodista deportivo de la ciudad, y Walter Palena, periodista político también muy destacado de la ciudad de Rosario, porque el que no quiera ver en esto una mezcla otra vez, porque la Argentina es pródiga en esta cuestión de política y fútbol, estará mirando otra cosa. Alejandro Cacciari, bienvenido. Muchas gracias. Y preguntar si estás a favor o en contra es un reduccionismo. Más vale una reflexión de lo que está pasando. Sí, a mí me parece que es un tema que se caía de maduro, ¿no? Más o menos lo decía Rossi hace un ratito, también pasa por una cuestión de sentido común. Me da la sensación que era una situación monopólica que tarde o temprano, de alguna forma, tenía que terminar. Después, claro, la mezcla de la política y el deporte es... Ahora, el que hace el monopolio es Grondona. Claro. Que ahora va a la Casa Rosada a pedir romper el monopolio. A pedir romper el monopolio. Y la Casa Rosada aprovecha la coyuntura, obviamente, le viene como anillo al dedo. Entonces por eso digo que se hace una mezcla bastante explosiva. Hay 2 responsables de esta situación, la Asociación del Fútbol Argentino y TSC. La AFA por proponer algo que supuestamente le convino durante tantísimos años, y TSC por hacer abuso de lo que le convino. Porque bueno, lo mencionaban ustedes recién, esto de que haya que esperar hasta el otro día para ver los goles, es una cosa que si vos la contás afuera, muchos no te lo creen. Inclusive para el trabajo nuestro mismo, vos lo sabés muy bien. Vos no podés hacer una nota hasta que no la haga la gente de la corporación, y dentro de la cancha ya ni siquiera se puede estar como periodista. O sea, se han ido coartando libertades. Y tarde o temprano, me parece, por eso tomaba lo de Rossi, esto tenía que pasar de alguna manera. Porque no está bien, no corresponde que sea así. Y en algún momento iba a pasar. Encontraron el terreno orégano, el campo orégano, y bueno, explotó todo, ¿no? Y esa es me parece justo que se abra el juego, y bueno, veremos cómo se camina con esta situación nueva. No va a ser sencillo porque son tantos años que Torneos y Competencias tiene montada la estructura y quizás sea la única estructura que pueda soportar esta cuestión. Todos los partidos televisados en directo. Entonces, en muy poco tiempo se debe formar todo un trabajo de ingeniería, de producción y de todo tipo, para sacar esto al aire. Es muy probable que mucha gente que trabajó tercerizada con Torneos y Competencias termine trabajando con esta nueva conformación, que no sé cómo llamarla yo todavía, porque tampoco lo tengo demasiado claro. ¿Quién muevo yo, Palena? ¿Qué te parece, Walter? A mí lo que me hace acordar este
este episodio es a la primera fase, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Donde el kirchnerismo logra avanzar en aquellos sectores de poder o corporaciones que tienen algún muerto en el placar, ¿no? Digamos, Corte. Claro, al principio del gobierno avanzó sobre la Corte Suprema, sobre la Iglesia, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las corporaciones económicas, digamos, de los 90, y ahora avanza sobre un grupo de poder en el cual, digamos, hay bastante censura social, como es y en un tema muy sensible como el fútbol, ¿no? Bueno, por un lado está Grondona, por otro, como decía Alejandro, por otro lado esta empresa que ha cometido demasiados abusos como para que todo quede así, pero bueno, digamos, esto tiene éxito, el gobierno se mete en esta disputa y con éxito hasta ahora, porque bueno, avanza, como reitero la idea del principio, avanza sobre un poder o una corporación donde recibe censura social, es decir, bueno, cometió usos y abusos y bueno, y ahora la tiene que pagar. Ahora, la censura social, se gastan 600 millones de pesos en un escenario de crisis con cada vez más, perdonen, no es demagogia, es así, con cada vez más pobres. Privatizaron aerolíneas porque el progresismo y pierden 10 millones de pesos por día. Los fondos jubilatorios los estatizaron, no se sabe dónde está la plata. Mauricio, primero se come, después vamos a ver cómo pagamos la cuenta. Como le dijo Menem a un candidato, que dijo, pero no tengo recursos, y después vemos, digamos, ¿no? Yo veo que hay medidas que son muy populares, pero que implican un gasto enorme. Y sí, hay que ver quién pone los 600 millones también, ¿no? ¿Ustedes están seguros de dónde salen? ¿Sí? ¿Y no va a generar ganancia eso? Yo creo que generará ganancia, pero yo no creo que el Estado genere ganancia de algo. Alguien me dirá, mirá, noventista. No, está bien, pero puede ser, es una posibilidad. Este gobierno. Sí, este gobierno, no este Estado. Pero bueno, Kirchner sí. Torneos y competencias hizo fortuna con mirá la declaración jurada de Kirchner. Sí. Yo prefiero, qué sé yo, depende cómo lo ve cada uno, ¿no? Yo prefiero que los fondos, por ejemplo, hablando del tema de las AFJP y de las jubilaciones, prefiero que se malgasten acá y no se malgasten allá. Depende también de la postura que cada uno tenga, ¿no? Yo tampoco sabía cuando estaba en una FJP qué cuernos hacían con mi plata. ¿Vos sabías? Yo no. No, al menos mandaban un resumen. A veces. Pregunto, los periodistas deportivos veían cercenadas sus posibilidades de trabajo porque Teis Sport incorporaba de acuerdo a determinadas razones, parámetros de belleza o parámetros. Sí. Digamos, eso se debe haber sentido mucho más en Buenos Aires que aquí, seguramente. Lo de parámetros de belleza yo lo digo en broma, pero es realmente así. Hay un physique du rôle, hay un tipo masculino y un tipo femenino que uno lo puede ver claramente en Teis Sports y en Fox. Como lindos. También, bueno, el vaciamiento de contenido de los programas también me parece que es una estrategia. El que estuvo bien fue Alejandro Fabri, progresista y que se llena la boca siempre hablando de las corporaciones, que rápidamente pegó el salto y ahora trabaja en ATC. Sacó el peón, hizo los dos casilleros de entrada y la salida, ¿viste? Claro, son bárbaros, qué bárbaro. Sí. Hace un par de meses que ya está trabajando en Canal 7. Pero bueno, se ve que el hombre tenía información. Tenía información. Pero sí, cercenado, por supuesto. Y ha generado muchas veces discusiones entre colegas mismos, que en definitiva no son responsables ni los que están trabajando en TIC, ni los que no lo están haciendo. Pero evidentemente, digamos, si no lo hacía TIC, si no lo hace, porque hasta ahora es así, TIC primero vos no lo podés hacer. Y bueno, grabar un partido codificado es casi una situación, pero es terrible, porque a veces lo podés grabar, porque a veces no se graba, y vos como periodista hay veces que necesitas rever situaciones del juego, y últimamente era mucho más grosero todavía, porque había jugadas polémicas
que no se repetían. Y era tan mala la audiencia no la audiencia, sino el rating de fútbol de primera, que cada vez se daba menos repetición de lo que pasaba en los partidos para obligar a verlos el domingo en la noche. Y entonces ahí te mostraban todo y te obligaban a ver fútbol de primera, que igual fue decayendo en audiencia drásticamente, ¿no? Y creciendo, pero yo quiero hacer una reivindicación de la calidad estética de las transmisiones y de fútbol de primera. Me parece que era... Las transmisiones de fútbol de torneos y competencias son las mejores del mundo, claro, para mí. Sí, sí. Y fútbol de primera tenía una estética... Sí, yo ahí me abro un cachito, pero las transmisiones de los partidos para mí son los mejores, y uno lo puede comprobar viendo las televisaciones de afuera. ¿Crees que ha retomado impensadamente Kirchner la iniciativa política por una oposición que francamente es un flan? Y yo creo que sí. Bueno, vos estabas charlando recién con Rossi sobre esto. Sí, el kirchnerismo, vuelvo a la idea del principio, ¿no? Siempre tiene la rara virtud de que no te pone en un lugar neutral. Es decir, uno como periodista, como espectador, siempre tiene que tomar posición. En eso no está mal, digamos, porque lo obliga a uno a un ejercicio intelectual mucho más profundo. Sin ir más lejos, para analizar esto, el tema del fútbol, es decir, están en medio de dos poderes donde, bueno, es muy difícil sacar algo en limpio, pero te obliga la circunstancia a ponerte de un lado o del otro. Es muy difícil que con el kirchnerismo te ponga en una situación neutral. Y me parece que la oposición ha caído en esa dinámica y no tienen ese ejercicio que tiene decir el kirchnerismo de siempre ir por más e ir por todo. Vos abría el programa con tu editorial y decía algo muy cierto, en el cual decís, bueno, el 28 de junio no hace 50 días. Hace 50 días que pasó, y bueno, la sensación que uno tiene es que todo la oposición o los que salieron ganadores en las elecciones del 28 de junio han quedado diluidos por esta maquinaria política que se llama Kirchner, digamos. Es un especialista, realmente no tiene grandes dotes de estadista, es quizás muy pobre intelectualmente, pero es un tacticista. Claro, digamos, dentro de lo que es la pobreza intelectual de los políticos argentinos, me parece que sobresale por iniciativa. Sí, sí. Alejandro, ¿qué puede esperar el televidente respecto a la primera fecha que ya se viene? ¿Qué canal ponemos? Es una buena pregunta esa. Nosotros no lo sabemos tampoco. La lógica, que no existe, indicaría que los primeros partidos los vamos a ver por Canal 7. Esa misma lógica también debería indicar que no hay tiempo material para montar la infraestructura que permita televisar todos los partidos. Claro. Y entonces uno debería suponer que no se van a ver los 10 partidos. Se habla mucho del reparto de los partidos y que cada empresa se haga cargo de la producción. Eso evitaría armar una sola estructura en derredor, por ejemplo, de Canal 7 en este caso, y que, bueno, si Telefe tiene un par de partidos, con su infraestructura monte la transmisión, lo mismo para Canal 13, que está en el paquete, lo mismo para Canal 9, América, y obviamente Canal 7. Tampoco se sabe si Newell's va a jugar con Independiente la primera fecha, hablando de los equipos de la ciudad, y Central con Racing. ¿Y esto por qué? Y porque el fixture, una locura más de toda esta cuestión, está armado por torneos y competencias. Porque lo arma de acuerdo a cómo va el reparto de los partidos después. O sea, no quiere que se le junten en una misma fecha, para dar un ejemplo burdo y claro, Independiente Racing y Boca River. O no le conviene que jueguen San Lorenzo Huracán y Newell's Central, por dar un ejemplo, que no sé si es así. Pero no por cuestiones de seguridad, de hecho se han cambiado partidos. La policía de Rosario
con falencias incluidas en la organización de los operativos y todas estas cuestiones, ¿cuántas veces ha pedido modificaciones de horario y no le han dado ni 5 de bolilla? Porque la televisión marca las pautas más allá de cualquier otra cuestión. Así que habrá que esperar a la reunión de mañana en la AFA para tener la cosa un poco más claro. Repito, la lógica indica que esto debería arrancar por el 7, pero bueno, no sé qué va a pasar. Digo, no hay ni en la política dirigente más vivo que Grondona. No. 30 años en Es el mejor dirigente que tiene el fútbol argentino, el menos peor, calificalo como vos quieras, pero lleva 30 kilómetros al que le sigue. En ese caso, digamos, con Kirchner se igualan en el manejo. Claro. Yo me quedé pensando en una cosa que dijo Rossi, no recién aquí, sino el otro día cuando aprobaron la prórroga de los superpoderes en diputados, cuando él termina de argumentar a favor del proyecto, habla, digamos, sobre los monopolios y las corporaciones, digamos, ¿no? Sí. Está bueno, digamos, que el gobierno accione, porque para eso tiene la función, digamos, ¿no? Como palanca política del Estado, para accionar sobre esos grupos. En este caso, sobre el monopolio de torneos y competencias. Que no va a pasar por el Congreso. Sería un error que, digamos, que quiebre un monopolio para armar otro, y también, digamos, hay algo del gobierno en la cual el discurso hace un poco agua y la posición no lo aprovecha, en el cual el gobierno, o en este caso el oficialismo, se tira contra los monopolios, pero digamos, mantiene otros, y en otros sectores de la economía, y bastante importante. Me parece que si vamos a hablar en contra de los monopolios, contra las corporaciones, me parece a mí que sería saludable involucrar a todos, digamos, ¿no? ¿A vos te parece que Kirchner va a terminar con la influencia del Grupo Clarín? No lo sé. Creo que torneos y competencias, por lo que estaba leyendo... Pero no lo digo por esto, por la ley de radiodifusión, más que nada. Me parece que se está haciendo, digamos, del Grupo Clarín una especie de monstruo, quizás mucho más grande de lo que es. Incluso este aspecto del fútbol representa para el grupo, creo que el 5% o menos, digamos, de las ganancias de Clarín. Lo que sí sé es que no se va a quedar de brazos cruzados Clarín, y bueno, también es un grupo muy particular y muy curioso, porque siempre se ha servido del Estado para agrandarse. Con Menem, el Grupo Clarín obtiene Canal 13, digamos, el Grupo Artear, forma el Grupo Artear. Después Duhalde le especifica la deuda, y durante el primer gobierno de Kirchner avanzó mucho en eso, hasta cuando nosotros, digamos, sabíamos o presumíamos que cuando aparezca la primera página o la primera etapa en contra de Clarín, ahí iba a mostrar los dientes. Y bueno, así fue, y creo que una pelea donde ninguno de los dos da el brazo a torcer. Lo que sí es bastante peligroso que, por una cuestión personal o de grupos entre Kirchner y el Grupo Clarín, o el kirchnerismo y el Grupo Clarín, se lleven puesto por delante otras cosas que no sea lo que involucra a esos dos sectores, nada más. Bueno, le agradezco a los dos, ha sido muy interesante la charla. Yo lamento, como lamento muchas veces, que no esté con nosotros el Chango Sala, ¿no? Que criticado, te cargaba a vos diciendo que los periodistas deportivos eran una subespecie, porque tendría que hablar de esto. Lo queríamos mucho, el Chango. Así es. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Último corte, pequeñísimas conclusiones y se va en profundidad. Nos queda tiempo solo para una parábola, y recordando las viejas transmisiones de Canal 7. Preguntaba Mauro Viale, ¿quién mueve? Y decían, muevo yo, Perpudani, por ejemplo, un centrodelantero de Independiente. Teniendo en cuenta la actualidad política, si preguntamos quién mueve, Néstor Kirchner puede decir, muevo yo, Néstor Kirchner. Gracias. Hasta dentro de 7 días.